Entonces vamos a continuar, ¿no? Donde nos hemos quedado, ya habíamos visto el pago, la compensación y la confusión como formas de extinguir las obligaciones tributarias, ¿no? En realidad dice extinción de la deuda tributaria, ¿no? El título en, el- en la legislación, ¿no? Cuando a partir del artículo 56, a partir del artículo 56 se establecen estas formas de extinción. Cuando nos remitimos al mismo, ¿no? En la, más atrás todavía, antes del artículo 51, la sección séptima a la que pertenecen estas formas de extinguir la obligación tributaria se llama formas de extinción de la obligación tributaria y de la obligación de pago en aduanas, ¿no? Entonces, ahí pertenecen esta, estas formas especiales, ¿no? De terminar con o de cumplir a cabalidad con estas obligaciones que son de carácter patrimonial, ¿verdad? Es netamente una cantidad líquida y exigible que se debe pagar a favor de la administración tributaria. Entonces, el pago, ya habíamos visto como la manera idónea de cumplir las obligaciones, la compensación, ¿verdad? Cuando uno se encuentra en la figura de acreedor de créditos fiscales, en lo más común, y la administración tributaria se ve obligada a reconocer más o menos que me debe, podríamos decir, por porque yo he participado del comercio formal o, bueno, he vendido y he comprado con factura, ¿no? En otras palabras. Y, y luego el de la compensación, ¿verdad? Que se traduce en la práctica en la confrontación de débito y crédito fiscal, como ya habíamos explicado. ¿No? El, Luego de la compensación existe también la confusión, ¿verdad? Cuando se juntan en una sola persona el sujeto activo y el sujeto pasivo de las obligaciones tributarias, no pudiendo ya cumplir con las mismas, porque no va a pagar por ejemplo, la alcaldía municipal de Cochabamba, ¿verdad? De un bolsillo para ponérselo al otro. Va a extinguir directamente la deuda tributaria. ¿Por qué? Por confusión, ¿verdad? Porque no se puede distinguir entre el sujeto activo y el sujeto pasivo. Queda ambas figuras fusionadas en una sola persona. Y bueno, otro caso es también cuando el Estado hereda de parte de los particulares, como se ya ha mencionado, que bueno, puede ser que el Estado herede, ¿verdad? Un inmueble que tiene deuda tributaria y no quiere decir que va a desaparecer la deuda, ¿verdad? Solamente porque ha fallecido el sujeto pasivo, ¿no? Sino que de las obligaciones del fallecido también se hacen cargo sus herederos, tanto como participar de las acreencias. Pero si no quieres hacerte cargo de las deudas y sabes que debe un montón de dinero, entonces aceptas con lo que se llama un beneficio de inventario, ¿no? Eh, para que no pueda la administración tributaria, en este caso, perseguirte por el cumplimiento cabal de la deuda, solamente con el pretexto de que no ha alcanzado pues, el patrimonio del fallecido eh, para el pago de la deuda tributaria, ¿no? Y te van a afectar tu patrimonio. Y bueno, el- lo demás es lo que ya viene siempre practicando impuestos, por la congelación de cuentas, hipoteca de bienes y otras cosas, ¿no? Ahora como forma de extinción también está normada por el Código Tributario.
que el artículo 57 señala que se produce la confusión cuando la administración tributaria titular de la deuda, o sea, que tiene el derecho de recaudación, quedará colocada en la situación de deudor de la misma, o sea, de esa misma obligación tributaria. Y entonces, como les decía, no se puede, digamos, sacar la plata del bolsillo izquierdo para pagarle a la mano derecha, ¿no? Sino que esta, esta confusión eh, se produce, como señala el artículo 57, ¿no? Cuando la administración va a quedar colocada en la situación de deudor, pero por situaciones totalmente descritas, como la transmisión de bienes o el derecho sujeto a, o de derecho sujeto a tributo. Y bueno, cuando se transmite un bien, también se transmite el derecho, ¿verdad? Porque te haces de propietario del bien, pero te lo llevas y lo utilizas y haces lo que más te convenga, ¿verdad? Pero también has comprado el derecho propietario, te lo has hecho registrar o en su caso solamente estás, si no son bien sujetos a registro, estás en posesión, ¿no? Pero esta transmisión de bienes el, y de derechos opera a favor del Estado, ¿no? Porque el Estado queda como titular. ¿O qué pasa si le debes harta plata, no ve, a aduana nacional o a la misma, a impuestos nacionales o a la administración tributaria municipal? Te van a rematar pues tus bienes al final de cuentas, tus casas, ¿no? Y o se lo va a adjudicar, ¿no? Y al final se lo va a adjudicar la administración tributaria y se va a extinguir la deuda por confusión. Pero en realidad, la extinción de la deuda es algo, digamos, ya, ¿cómo se puede decir? Cuando hablamos de extinción de la deuda, tenemos que tomar en cuenta que no se extinguen pues las deudas a favor del Estado, ¿no? ¿Y qué es un impuesto si no es una deuda a favor del Estado? Entonces, sería pues un delito por cualquiera de las causales, prescripción, confusión, compensación. El, bueno, perdón, cuando se produzca la titularidad de verdad en la transmisión del bien, o sea, cuando la administración tributaria sea la dueña o impuestos nacionales o Dano Nacional de Bolivia o el Estado tenga la titularidad del bien, o sea, el registro esté a nombre del Estado y ya no de la persona, ¿verdad? Ahí va a operar recién la, la extinción de la deuda por confusión, ¿verdad? Porque ahí dice, ¿verdad? Cuando opere o cuando por consecuencia quede en la posición de deudor por consecuencia de transmisión de bienes o derechos sujetos a tributo, ¿no? Y cuando se perfecciona la transmisión de bienes, cuando tú te registras en en la institución pública encargada de este registro, derechos reales o el tránsito, ¿no? Entonces ahí recién el Estado eh, deja de ser, digamos, se elimina esta deuda, pero como les decía, no se elimina, no debería, ¿verdad? No debería estar así la deuda flotando, ¿verdad? No, o sea, si yo pago, bueno, ya se extingue la deuda, ¿verdad?
Si compensó, también es como pagar, ¿no? Si el Estado queda en posición de deudor, se extingue, ¿no? Pero luego vamos a ir viendo ya la, la condonación y la prescripción, en las que no se extingue pues la deuda. ¿Verdad? No puede extinguirse porque sería inconstitucional. No se ha pagado, no se ha compensado, tampoco el Estado está de manera de deudor, sino que yo sigo siendo el deudor, pero me está perdonando la institución, la administración. Y si la administración me está perdonando la deuda, me está diciendo no pagues, eso ya sería como inconstitucional, ¿verdad? Porque la Constitución dice que las deudas contra el Estado nunca prescriben. Entonces, ya vamos a ir viendo qué cosas prescriben y qué no prescriben, ¿no? Pero en todo caso, como les decía en la confusión, tiene que haber una titularidad por parte de la administración tributaria para que recién opere la confusión, porque si no sigue siendo pues de propiedad del, del vendedor, del obligado tributario, del importador, ¿no? De cualquier persona que esté en posición de obligado ante una administración tributaria, ¿no? Y recién cuando, digamos, pase un proceso administrativo, se va a titularizar este bien a favor del Estado y va a poder hacer o disponerlo de la manera que mejor convenga. Y es así que, digamos, un buen ejemplo de esto es el contrabando. Entras de contrabando, ¿no? Y te pillan. El- Haces el abandono de mercancías, se consolida a favor del Estado, lo que sea. Y el Estado todavía no puede disponer, no puede venderlo, no puede adjudicarlo a instituciones, no puede regalar la factura de la felicidad ni nada de eso, porque todavía sigue siendo de propiedad del importador que no ha pagado los impuestos, ¿no? Y entonces, una vez que pase el proceso administrativo o judicial, ¿verdad? Porque se comprueba la comisión del ilícito tributario o del ilícito aduanero y se le da una sanción y se decreta el abandono de la mercancía, ¿no? Esta recién pasa a propiedad del Estado para que pueda hacer lo que quiera, ¿no? Antes de eso, el, eh, el Estado no puede disponer, no puede, no puede tampoco, bueno, sí no puede disponer en cuanto al pago no de tributos. Sí, sigue siendo deudor, ¿verdad? Del importador, el que no ha declarado, ¿no? Hasta que el bien que está causando la deuda, ¿no? Pase a propiedad en un registro a favor del Estado. Y así opera la confusión, ¿no? Cuando las dos personas, los dos sujetos de la relación jurídico-tributaria se encuentran eh, en una misma persona. Luego está también la condonación. Y bueno, condonar, digamos, es perdonar, ¿verdad? Cuando uno quiere que le condonen, eh, bueno, no sé, el pago de obligaciones o quiere que le condonen alguna deuda, o bueno, algo susceptible de evaluación monetaria, ¿no? Una obligación. Entonces, puede ser de que mi acreedor me condone el del pago en el pago de la deuda, ¿no? ¿Qué es condonar? Es perdonar. Entonces, ¿quién tiene la facultad de disculparte ante tu incumplimiento de obligaciones patrimoniales? Ese es el titular del derecho. Y titular, ¿verdad? Como dice acá, por acto unilateral de disposición patrimonial por parte del acreedor, que represente un perdón en el cumplimiento de la obligación. Entonces, lo que señala es que la condonación
es solamente exclusiva para aquel que está en la posición de acreedor, en este caso del Estado, ¿no? Y como yo tengo derechos patrimoniales, ¿verdad? Pues contratados con una persona natural o jurídica, ¿no? El, yo puedo decirle, ¿sabes qué? Bien, está yendo muy mal con todo esto. Te puedo rebajar el interés si quieres, ¿no? O te puedo no cobrar. O definitivamente podemos tomar en cuenta que nunca ha existido la deuda, ¿no? Todo eso se puede hacer porque los derechos son patrimoniales y esos son de las instituciones y de los particulares, son de libre, de libre disponibilidad, son los derechos patrimoniales, ¿no? Entonces, en esta condonación, ¿verdad? El acreedor está liberando al deudor del pago de la deuda. ¿Qué está haciendo? Le está perdonando para que ella no cumpla bueno, cumpla luego en los términos establecidos. Eso de manera genérica. Y así de manera genérica también nos lo define el artículo 358, ¿no? del código, del Código Civil, cuando señala que la declaración del acreedor de remitir o condonar la deuda extingue la obligación, extingue y libera de la obligación desde que ha sido comunicada este último. Y como les decía, ya sigue siendo obligado hasta que no exista este tipo de evidencia, ¿no? Sin embargo, el deudor puede manifestar dentro de un término razonable que no quiere aprovecharse de, de ella, ¿no? De la declaración de la declaración de acreedor, ¿no? De la declaración del acreedor de remitir o de, sí, de remitir o de condonar la deuda, ¿no? O sea, eh, si quieres pagas, ¿no? Pero ¿cuántas personas habrá que le digan, ya te disculpo, no haremos el documento, te condono la deuda y le digan, no, no quiero, quiero pagar, no quiero deberte nada, ya, ¿no? Entonces, puede ser posible, ¿verdad? En algún caso. Y es por eso que así lo contempla la norma y cuando señala que la declaración del acreedor de remitir o condonar la deuda extingue la obligación. ¿No? Entonces, si el acreedor decide disculparte, te disculpa, ¿no? Las entidades financieras y las personas particulares y otras personas jurídicas que prestan dinero, ¿no? Si quieren, no te cobran y lo tienen por recibir el contrato, ¿no? Porque depende de ellos, porque no tienen que dar cuenta a una institución pública de su actuar, ¿no? Y entonces, cuando el acreedor declara expresamente que me condona o me perdona, me extingue la obligación, ¿no? Pero en el Código Civil no olvidemos, son normas del derecho privado, ¿no? Y el Código Tributario son normas del derecho público. Y y si en este caso el titular de la recaudación o la administración tributaria, ¿verdad? De impuestos nacionales o la alcaldía, el, se condona la deuda, ¿verdad? Sin que haya un perdonazo o sin que se haya tomado en cuenta a todos en general, a todos los mismos, al mismo tipo de contribuyentes, ¿no? Entonces, esta, eh, esta declaración, ¿no? No tendría valor, pues no se puede extinguir una sola deuda, ¿no? Y bueno, en el sentido contrario, ¿verdad? Si, si elimina todas las deudas, ¿no? Imagínense que condona toda la deuda, ¿no? O sea, ya no debes porque por alguna condición especial te ha perdonado. No debes ni capital, no debes interés, no debes mantenimiento del valor, no debes el tributo emitido, ¿no?
¿Qué estaría haciendo la administración tributaria? La misma administración estaría prohibiendo al Estado el- el- la recaudación, ¿no? Entonces, es por eso que en impuestos nacionales, ¿verdad? Los funcionarios eh, siempre te cobran, o sea, no hay condonación del impuesto, ¿verdad? Nunca va a haber nunca va a haber algo eh, de que perdonen el tributo omitido, que es y el tributo omitido sabemos que es el impuesto sin recargo, sin interés, sin multas, sin mantenimiento del valor, ¿no? Pero si bien los particulares pueden condonar todo el total de la deuda, capital e intereses, no puede condonarla de esa manera la administración tributaria. Dice que en su artículo 58, el artículo, la ley 2492, señala que la deuda tributaria puede condonarse parcial o totalmente solo en virtud de una ley dictada con carácter general en la cuantía y con los requisitos que la misma determina. O sea que, como les decía, no puede existir una determinación, digamos, de condonación de manera individual, ¿no? Ya tiene que ser de alcance general para todos los del mismo rubro, para todos los que deban. Pero como les venía diciendo, privar al Estado, condonar el total del tributo y los recargos, privaría al Estado, ¿no? Que diga ya, de tal a tal rango de personas no van a pagar cero, están condonadas del pago de impuestos de la anterior gestión o de esta gestión, ¿no? Porque condonar es perdonar, ¿no? Ha ido y le ha perdonado, ¿no? Pero si la administración hace eso, ¿qué va a pasar? Va a atentar contra el Estado, contra su derecho de recibir la recaudación y con esa recaudación ejercer las funciones eh, públicas y prestar servicios básicos para optimizar el ejercicio de los derechos de los ciudadanos. Así que en, en- en la materia tributaria no estamos hablando de que cuando se condona la deuda, se condone todo. Puede ser inconstitucional, ¿no? Tenemos que, eh, bueno, la práctica o lo que se ha ido dando en nuestro sistema tributario con los perdonazos y todas las medidas es que cuando se condona o se toma alguno de esos tipos de acciones, ¿no? Solo se condona o se perdona el- la multa, el- la multa por incumplimiento de deber formal, la sanción, ¿no? Se condona el interés, pero no se toca el tributo omitido, no te lo perdona, ¿no? Porque si no debes vos, va a deber el funcionario. Entonces, el tributo omitido es algo que hay que cancelar, no está dentro de la condonación, ¿no? Dice que se puede condonar total o parcialmente en virtud de una ley dictada, ¿no? Pero cuando nos condonan es solamente las multas, ¿verdad? El perdonazo, ¿qué es? Perdonazo de multas en la alcaldía, ¿no? Igualito vas a pagar, no es que de tal gestión no vas a pagar. Todo lo que esté con proceso de determinación y todo lo que esté con inicio de ejecución tributaria, todo, ¿no? Eh, Va a cancelar, pues. Y si cancelas antes de diciembre, puedes beneficiarte de que no te cobren las multas, ¿no? Pero después vas a cancelar, 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 cancelar. Entonces,
Este, esta condonación, ¿verdad? Supongo que está proyectada, tal vez para condonar cuando exista, por ejemplo, un cambio del sistema, un cambio total del sistema tributario, como cuando ha venido la ley, recién se ha aprobado la ley 843, ¿no? Y eso, obviamente había un, un universo de deudores del anterior sistema, ¿no? Y tenían que migrar al nuevo sistema tributario, ¿no? Entonces ha dicho, había un impuesto, ¿no? Por eso había un cobro como de transición, ¿verdad? Entonces tú lo que hacías era cancelar ese impuesto, ¿no? Y entrar sin deuda al nuevo sistema tributario. Entonces es pues un perdonazo, ¿verdad? Porque se ha condonado igualmente el tributo emitido. Pero cuando hablamos de nuestros perdonazos de la alcaldía y otros, solo estamos hablando de una reducción de multas y sanciones, y nada más. Ahora, condonar no es lo mismo que estar exento, ¿verdad? O condonación no es lo mismo que una exención. Cuando a mí me condona, yo ya debo, ¿verdad? He hecho algo, he recaído en un hecho generador y le debo a la administración tributaria. Pero por alguna situación en particular, ya no le debo, ¿no? Porque lo ha determinado así con una ley, porque, eh, porque estoy dentro de un rango, ¿verdad? Que se beneficia de ciertas cosas, ¿no? Entonces, como decía anterior, diapositiva es algo, es una normativa genérica, ¿no? Pero lo que hace es disculpar una obligación tributaria que ya estaba constituida, que ya se tenía, ¿no? Entonces, el condonar es perdonar, ¿verdad? Y estar exento es que nunca te van a tener que condonar porque simplemente esa actividad no paga tributo. Estar, eh, estar exento es, digamos, no tener obligación. Y condonar es disculpar la falta de cumplimiento de algunas obligaciones que sí existen, ¿no? Entonces, las exenciones, como las condonaciones, también se dictan por ley. Y bueno, nos falta ver la prescripción. Por eso vamos a revisar en la siguiente clase, ¿no? Ojalá que todos puedan venir a la clase presencial del sábado para poder hacerlo mucho más fluido y sin tener ningún problema de audio ni nada. Hasta luego.